Abogado Jofre Campaña. Jofre, tú has planteado que Guayaquil necesita un consejo consultivo ad honorem. ¿Qué es y para qué es? Gracias, Juan Javier. Mira, yo creo que el alcalde en general de Guayaquil, de Quito y de todas las ciudades, de repente se ve envuelto en una gran dinámica del día a día de la gestión municipal. Entonces, mientras piensa en las calles dañadas, mientras piensa en que no hay dinero en la caja del municipio, mientras piensa en cómo terminar esos pasos a desnivel que quedaron y se están destruyendo, mientras está pensando en una gestión, tiene que estar resolviendo 100 reclamos administrativos, 20 problemas de personal todo el tiempo, que un funcionario se destituye, no se destituye. Y ese alcalde que entra con muchas ganas de hacer muchas cosas, de repente se ve envuelto en la dinámica diaria, el día a día. Y además, muchas veces, desgraciadamente ocurre, se llenan de gente que les habla al oído y que empiezan a decirles pues que son los más grandes que existen en la ciudad, lo mejor que ha tenido la ciudad en su historia, y de repente empiezan a decirles, eres presidenciable y luego eres el presidente de América, ¿no? Entonces yo creo que un consejo consultivo con gente que no dependa del municipio, que no reciba sueldo del municipio, un grupo de gente guayaquileña en este caso, que quiere su ciudad, que quiere pensar en otros espacios para la ciudad. Antes era una junta cívica. No, es que esto es distinto. Esto se trata desde un equipo de gente que no tenga compromisos, que no quiera hacer, el alcalde. Porque ¿de qué se trata? Se trata, en algún momento lo hemos escuchado, no es exactamente el caso, habían pues los consejos de ancianos, ¿no? Tú quieres a alguien que no te alabe, que no te llene de lisonjas, que no te esté sobando porque quiere algo a cambio. Entonces, un consejo integrado por gente diversa, hombres, mujeres, mayores, menores, que puedan en un momento dado, en reuniones cada 15 días, cada mes, cada 2 meses, decir al alcalde, mire, estamos viendo que su gestión está fallando en esto, o por qué no piensa en estas otras cosas. Se trata, en definitiva, de sacar al alcalde de la dinámica del día a día y que pueda, de alguna manera, institucionalizar el poder escuchar a otra gente de fuera que le diga las cosas directamente, con respeto, pero lo que decimos los guayaquileños, de frente. Ahora, ¿cuántos consejeros integrarían este consejo consultivo ad honorem o de notables y cómo serían escogidos? Yo creo que tienen que ser designados por el alcalde. Creo que puede ser un número de 9 a 12 personas, por ejemplo. Gente de toda condición, de todo nivel. Es decir, no es que estamos hablando de los patricios de la ciudad. No, profesionales, ingenieros, industriales, trabajadores, pero gente que no tenga intereses directos en la gestión municipal. Gente que ame a su ciudad, gente que probablemente haya hecho voluntariado en su ciudad y que esté en condiciones de decir al alcalde, esto no está funcionando bien. Esto es lo que se escucha. Mire lo que se está diciendo. Mire, creo que esto no va bien por este lado. Y un grupo de gente que el alcalde nombra, que no recibe sueldo y que puede decirle la verdad, porque no teme al alcalde ni quiere favores del alcalde. Entonces creo que eso es interesante pensar en la ciudad, porque puede ser un espacio de debate, de diálogo, de discusión de temas importantes para la ciudad. Jofre, ¿cómo estás? Bienvenido. La figura que tú estás proponiendo es algo que en la empresa privada se llaman consejeros independientes, ¿no? Cuando hay un directorio, usualmente pues cada accionista tiene su director, pero suelen escoger personas del perfil que tú estás diciendo, gente pues proba, con honesta, usualmente vinculadas a la industria en donde está dedicada la empresa para efectos de poder aportar valor a la compañía, porque si no, no tiene sentido que ese consejero independiente venga pues y no sepa de lo que se está tratando en el directorio y del día a día de la empresa. Esta figura, si bien es cierto, no estuvo en la administración de Febres Cordero, en la cual pues yo trabajé hace muchos años. Sí había estas reuniones que había con un grupo muy cercano, que no era externa, que ese es el problema. A veces la visión se queda casa adentro y por más que tú quieras aconsejar, de todas maneras estás vinculado a la administración. Entonces yo rescato esa idea porque me parece que es una forma de hacerlo al alcalde que se aísle un poco del día a día y que se enfoque en temas importantes. En esa dinámica, ¿conoces algún tipo de experiencia parecida, más allá de que eso ocurre mucho en la empresa privada? O sea, tu idea es un poco importar esta idea del derecho o de la empresa privada. Eso se conoce pues en materia jurídica como el New Public Management, ¿no? O sea, la nueva forma de administración pública. Es correcto. Sí, mira, lo que mencionas es exactamente eso, ¿no?
cómo dotar al alcalde de información, de visión, de opinión, de sugerencias, de consejo inclusive, de gente que no está contaminada con el día a día y que no tiene interés directo en la gestión del municipio. De eso se trata. Ahora, experiencias así exactas como tal no las conozco, pero en el caso de Guayaquil esto puede hacerse con una resolución, una ordenanza, porque finalmente es un organismo que no forma parte de la institución como tal del municipio, lo designa el alcalde y está en condiciones el alcalde de modificar, establecer cuándo se reúnen, etcétera. Creo que esto es importante, ¿por qué? Porque mira, ¿qué pasa hoy en día con la ciudad? La gente escribe en Twitter. La gente que escribe en Twitter es generalmente quien tiene acceso al alcalde, o el alcalde lee si alguien tiene la suerte de que lo siga. Y el comentario se queda en Twitter muchas veces, o hay una idea interesante y se queda en Twitter. Acá lo que se trata es de alguna manera que un grupo de gente pueda hablarle al alcalde directamente y decirle, mire, esto está pasando, creemos que esto no está bien, creemos que se puede hacer esto, ¿qué opina el alcalde de esta otra cosa? Entonces la idea va en ese sentido y depende de una simple decisión del alcalde de hacerlo. Y se trata de hacer lo que siempre hemos criticado en el sector público. Los funcionarios públicos llegan a veces con las mejores intenciones y ya en el cargo son endiosados, se desvían, se pierden. Se trata de decir, ustedes recuerdan pues la historia, ¿no? Cuando llegaba Julio César. Síndrome de Ubris, doctor. Sí, exacto, pero cuando llegaba Julio César con las victorias, alguien atrás diciéndole, recuerda que eres mortal. Se trata de eso, entre otras cosas, ¿no? Entiendo que parte de eso funcionó 25, 30 años atrás en Curitiba, modelo en muchos aspectos de ciudad latinoamericana. Posteriormente fue recogida esa experiencia por parte de Medellín, y Medellín lleva también por lo menos 20 años de éxito planteando objetivos de ciudad. Medellín es la ciudad y por supuesto Antioquia, el departamento, que incluso a partir de que se logró la firma del TLC con los Estados Unidos, fue la ciudad que más progresó en el primer año, alrededor del 17% de mayores exportaciones hacia los Estados Unidos. O sea, se pueden plantear objetivos que tienen que ver con la organización social, ¿no?, humana y de desarrollo de una ciudad y luego proyectarla a nivel internacional. Me da la impresión de que lo que quieren es algo así, identificar a la ciudad de Guayaquil con algún tipo de temática que pueda tener un buen desenvolvimiento porque hay infraestructura, porque hay las condiciones, y proyectar a nivel internacional. Es correcto. Sí, Fernando. Escuché algo sobre el tema de médico y entonces sería bueno que usted un poco desarrolle el tema, ¿no? Porque por ahí podría darse las cosas, ¿no? Es correcto. De hecho, yo recuerdo una conversación hace muchos años con alguna gente en Guayaquil. Y la pregunta era, ¿Guayaquil a dónde va? ¿Guayaquil a dónde va como ciudad? La ciudad de Guayaquil. Olvidémonos por un segundo del Ecuador, que es tan diverso, tan complejo. Guayaquil, estamos acá, ¿qué queremos de Guayaquil? Y venían varias interrogantes, ¿no? Por ejemplo, ¿va Guayaquil o puede ser Guayaquil una potencia agrícola? No, no hemos sido y no tenemos vocación de ser una potencia agrícola. Muy bien. ¿Podemos ser una potencia industrial? Muy difícil, casi imposible. ¿Podemos ser una potencia financiera, un nuevo Panamá? No, no hay ninguna opción, alejados del gobierno central. ¿Qué podemos tener o desarrollar en Guayaquil que nos una como ciudad, que nos proyecte como ciudad? Y allí surge una idea. Guayaquil debiera, en mi opinión, ser un destino de turismo médico. ¿En qué pienso una ciudad destino de turismo médico? No pienso en 4 hospitales en Guayaquil, en torres médicas, no. Pienso en una sociedad enfocada en convertir a Guayaquil en el centro, con el auspicio, apoyo, financiamiento, etcétera, de grandes hospitales del exterior, convertir en un emporio médico de tal suerte que no solo el ecuatoriano, sino el peruano, el chileno, el argentino, el nicaragüense, el salvadoreño, sepan que Estados Unidos, que muchas veces es inviable, salvo que tengas visa y tengas mucho dinero, tener una alternativa. Seguro médico. Tener una alternativa. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿de qué tendríamos que hacer? Pienso en voz alta. Sentar a la Junta de Beneficencia, sentar a Solca, sentar a los grandes promotores hoy por hoy de servicios médicos o centros médicos, Isabelita Novoa, Pablo Campana y tantos otros, incluso Roseney y tantos otros que ya han dado pasos muy interesantes. Pero se trata entonces de concentrar en Guayaquil lo que implica no solamente infraestructura hospitalaria,
no solamente desarrollo de servicios hoteleros, restaurantes, asilos de ancianos, etcétera, sino convertir a la ciudad en ese destino que quien necesita un servicio médico especializado pueda venir a Guayaquil, quedarse en Guayaquil varios días, disfrutar de Guayaquil varios días. Entonces, yo creo que aquí tenemos que tener una meta en conjunto. La pregunta que yo hago siempre es, ¿quién podría oponerse a una idea así? ¿A quién va a afectar una idea así? A nadie. Esto construye. Y creo en ese sentido que tiene que haber un liderazgo. Y yo creo que el liderazgo para un proyecto de este tipo debe venir desde el alcalde de la ciudad. Es decir, y muy importante esto, no se trata que el municipio ponga dinero, porque sabemos que muy difícilmente lo va a obtener. Se trata de ejercer el liderazgo para que en una alianza público-privada podamos tener un desarrollo de infraestructura y servicios que nos sitúe en otro escenario. El país vive una crisis prolongada en el ámbito político, en todo lo que tiene que ver con lo institucional, pero tenemos que hacer un paréntesis y pensar en estos grandes objetivos y proyectos que son los que nos pueden dar aliento a los ecuatorianos, en este caso a los guayaquileños, para seguir creyendo en nuestra tierra, en nuestra ciudad, en nuestro país. Y yo digo, naciones como Colombia, con conflicto de 70 años, en el norte, Bucaramanga, esta ciudad que está cercana a Venezuela, conflictiva en la actualidad, incluso por la cantidad de venezolanos que tuvieron que pasar hacia Colombia. Sin embargo, en estos últimos 10 años, es impresionante lo que ha logrado. Se ha convertido en un destino médico. Y personas que por A o B razones no pueden ir a los Estados Unidos. Primero, por supuesto, por temas económicos, pero también por los temas de la visa. Han encontrado resultados óptimos en Bucaramanga. Entonces yo digo, hay experiencias que se pueden ir incluso perfeccionando y ampliando. Cuando usted dice, no se requiere de los recursos del municipio, pero sí de la creación de condiciones muy claras y por supuesto de la seguridad que tiene que otorgar la autoridad seccional para que se puedan desenvolver ese tipo de actividades. Es correcto, porque ¿no? Además no se trata de viabilizar un hospital. No, está clarísimo lo que usted expresa. Es una gran concentración de ciudad. Un conjunto de cosas. Un conjunto que además genera miles de empleos y que va a generar riqueza a su vez para el municipio de Guayaquil a partir de los impuestos prediales, etcétera, etcétera. Y no dependemos, y es más importante, no dependemos del gobierno central. Mira, dependemos de los guayaquileños. Antonio Martínez, el doctor Antonio Martínez, a quien saludo, que esté en sintonía, dice, lo que ustedes están diciendo es la base de mi proyecto hospitalario. En Houston ya han aceptado este tema. Formidable, por ejemplo. Sumemos, si es posible, conversemos con Antonio, busquemos a otras entidades guayaquileñas y profundicemos. Si el proyecto es bueno, hagámoslo aún mejor. Claro. Yo había inicialmente pensado, por ejemplo, en Johns Hopkins University o el hospital, ¿no? Pero pueden ser muchos otros. Por ejemplo, yo aplaudo lo que ha hecho la Universidad de Espíritu Santo. La clínica West Clinic es un avance. Pero si medimos la universidad como tal, el hospital universitario es una cosa muy chiquita para lo que necesita la ciudad. El hospital de la Universidad de Guayaquil, siendo interesante de una u otra manera, es más público que privado. Pero si nosotros logramos sumar aquí a la Junta, a las cámaras, a las universidades, podríamos tener no solamente el desarrollo turístico como tal, sino mejora en la educación universitaria, mejores médicos, claro. Podemos tener convenios internacionales, atender incluso a través de fundaciones a gente que probablemente no pueda pagar los recursos que esto podría costar, porque obviamente estamos hablando de grandes hospitales. 2 puntos, ¿no? Carlos Andretta, un saludo, muchísimas gracias por escucharnos. Dice, más que la comparación con la figura de los directores independientes que sí forman parte del órgano de gobierno de la compañía como parte de un modelo de buen gobierno corporativo, considero que más se asemeja a la figura que dice Joffre en España del Consejo Asesor, que no son funcionarios y por tanto que sus decisiones y actuaciones no están sujetas a la responsabilidad por acciones de la empresa. Es más correcto, es un consejo asesor que da una idea y obviamente pues se acoge o no se acoge, ¿no? Y otro comentario de otro oyente, dice que se ha ido a Bogotá a operar a un hijo porque le valía la tercera parte de desviación de tabique en Bogotá en un hospital parecido al Metropolitano de Quito. En esa dinámica, entiendo que lo que quiere decirnos es que le gusta la idea, pero que el tema de la dolarización frente a nuestros países vecinos puede ser un problema. Veamos, lo que tenemos que hacer es sumar ideas, ¿no? ¿De qué se trata de esto? Algo espectacularmente bueno
y algo asequible a la gente. Sí, Exacto. No estamos buscando un tema elitista de ninguna manera. Claro. Y por eso hablaba, esto tiene que ir de la mano con fundaciones. ¿Por qué? Porque veamos y seamos claros, quien puede pagar en Estados Unidos decenas de miles de dólares por una operación, pues puede pagarla aquí, si tiene la misma calidad. Ujú. Pero quien no puede, bajo ninguna circunstancia, pagar algo costoso, no es que se le cierran las puertas. Debe tener la posibilidad de atenderse con la misma calidad. Ahora, Jofre, escuchándote, ¿no? Me recuerdo a cuántos médicos que están destacándose a nivel mundial. En Estados Unidos, el Pulpo Fayad, por ejemplo, Sí. es una eminencia oncológica. Sí. Y como él hay varios. Y lo mismo, también me recuerdo que hay doctores de belleza, ¿cómo se llama? Cirujanos plásticos. Cirujanos plásticos, se me había ido esa parte de la medicina. Hay muchos artistas que vienen al país a operarse por esto. Entonces, podríamos ser, ¿por qué no pensar en grande y ser un destino turístico médico, como lo es Istambul, por ejemplo? Bueno, es lo que estoy planteando justamente, y va de la mano con el desarrollo turístico, hoteles, restaurantes, servicios, tantas cosas que vienen de la mano. Empleo, dinero, recursos, y una cosa que para mí es fundamental, darle un norte a Guayaquil. ¿A dónde va Guayaquil? Yo creo que el alcalde, el anterior, de alguna manera, y me da pena decirlo, pero el anterior se limitó por allí a dejar huecos en las calles. ¿Cuáles son los grandes proyectos de Guayaquil como ciudad? No existen. Y yo no quisiera tampoco que el alcalde actual se resigne a arreglar pasos a desnivel y tener las calles arregladas. Creo que hay que dar un paso. Guayaquil tiene que unirnos como ciudad. Pero además darle al guayaquileño un futuro, un norte. La ciudad tiene que unirse, porque o tenemos lo que tenemos hoy, que significa que todo el mundo está buscando cómo dejar Guayaquil, o le damos un sentido de pertenencia. Aquí tenemos dos primicias. Pero sin dejar de desconocer que este Guayaquil que tenemos ahora, al margen de las administraciones, este Guayaquil que revivió, este Guayaquil que prácticamente había colapsado en los años 80, mereció esa preocupación en primera instancia del expresidente León Febres Cordero y luego del abogado Jaime Nebot. Yo creo que tuvieron objetivos claros. Esta ciudad era una de las peores ciudades de Latinoamérica. Yo creo que yo no digo por enrostrar a los guayaquileños a Guayaquil, porque además yo no soy guayaquileño, pero ¿a quién le puede quedar una duda de mi entrega a la ciudad desde el día que llegué en el año 1980? Porque esta ciudad fue empujada a lo peor y lo hicieron quienes estaban dirigiendo en ese entonces la alcaldía de Guayaquil. De tal manera que se ha reconstruido, se ha dejado las bases, estas muy amplias, ¿no? Fuertes, para empezar con estos grandes propósitos. De hecho, hay una circunstancia que no podemos cerrar los ojos. Guayaquil era un desastre antes de Febres Cordero, eso es clarísimo. Por favor. Viene Febres Cordero, reestructura, rediseña en parte administrativamente, luego termina de mejorarlo Nebot. Yo creo que con Cintia hubo un frenazo, pero voy a lo mismo. No podemos seguir haciendo lo mismo. Tenemos que pensar en un Guayaquil diferente. Proyectar a Guayaquil. Y yo creo que es tarea de todos, y lo hago ahora justamente porque creo que Aquiles está recién llegado. Y creo que puede ejercer el liderazgo que un proyecto de estos necesita. Perdón, hay la posibilidad de que se dé esa apertura. Recordemos que en el caso del partido que está gobernando en la ciudad y la provincia, no le gustan mucho los consejos consultivos, porque uno que funcionaba extraordinariamente bien, que no era por una ciudad, era por el país, y que es el que tiene que ver con la seguridad de la nación, y el consejo consultivo alrededor del canciller de la República y del presidente de la República, lo borraron de un plumazo, y ahí habían lo que usted dice, abogado, señores por encima del bien y del mal, hombres historiadores, gente aquilatada, honesta, intelectual, y los borraron del mapa de una, y casi les metieron en los ataúdes. He sido la persona que siempre he dicho, no hay que olvidar a esos ecuatorianos que nos engrandecen, porque de lo poco que vamos creando en la actualidad, hay que echarle mano al pasado, ahí están verdaderamente los pilares. Entonces, ojalá que ahora se pueda reconstruir, ¿no? De acuerdo, pero yo creo que hay que rescatar la ciudad. Está bien. Y en ese sentido, yo, por supuesto, no conozco al alcalde, digamos, sé quién es, no soy amigo del alcalde, por si acaso. No trabajo en el municipio ni tengo intereses de ningún tipo. Lo que voy es que yo creo que es el momento.
de dejar el pasado, bueno o malo, a qué partido se pertenece, no interesa. Lo que interesa es cómo hacemos que el alcalde lidere un modelo distinto de ciudad. Un modelo distinto en el que pueda sumar a todos. ¿Por qué? Pueden haber 100 proyectos. Y pongo un ejemplo cualquiera. Quiero hacer un paso a desnivel en tal calle. Salen unos vecinos, dicen no quiero el paso a desnivel porque hay mucha bulla. Sale un colectivo por acá que se opone y uno más allá que también critica. Acá la idea es, ¿quién podría criticar un proyecto de esta naturaleza? Por tanto, se trata de sumar el esfuerzo de todos quienes tienen de alguna manera participación constructiva, médica, servicios, etcétera, sumarlos, pero no se puede sumar en el aire, tiene que haber un liderazgo. Y creo que hoy el momento, el liderazgo hoy creo que lo tiene aquí. Solamente con una precisión que es importante, y yo decir aquí, si me autoriza aquí Juan Javier, como bomba, ¿no? Primicia deportiva, a veces las transferencias, no va a pasar nada con Rondelli, no mentir. Llegó la Rondelli. Lo que decía es que vayan a Chacargo, lo llevamos en un padre, lo mandamos a Rondelli como lo mandamos a los hermanos Rescalvo, en un padre, se fueron, pero inmediatamente con H a cargo llegaron a Bolivia los hermanos Rescalvo. Hacía Rondelli que mandarlo al África. ¿A dónde lo mandamos a Rondelli? A Siria. Y lo bueno es que tanto hay una ordenanza en Guayaquil como el COTAD, Jofre, que puede servir, como decía Fernando, y es que el alcalde Nebot dictó una ordenanza y estableció polígonos de intervención territorial en donde las personas que hacen diversos tipos de industrias pueden ser favorecidos hasta con 10 años en la rebaja del 50% de todos los tributos municipales por 10 años. Entonces, esos polígonos pueden cambiar porque en función de que se quiera hacer inversión en varias partes de la ciudad, sí procede, porque el COTAD lo permite, que a través de ordenanzas los municipios focalizadamente puedan dar estas clases de incentivos tributarios para estas nuevas ideas. Y yo creo que eso es algo que debemos decirlo y enfatizarlo y recordárselo a la actual administración, porque es algo que se debe rescatar de la administración del abogado Nebot, que tuvo la visión, y actualmente hay 3 o 4 polígonos que están sujetos a las personas que invierten ahí de cualquier tipo de industria, que puede ser la industria médica, porque conceptualmente puede ser, podría estar sujeto a esas ventajas de carácter tributario que torna atractiva a la ciudad porque pueden ir a otra parte del Ecuador. Lo importante es atraer a que vengan a Guayaquil con estas ventajas tributarias. Exactamente, Guayaquil tiene las condiciones para hacerlo. Yo creo que debemos de sentarnos. La distancia, la cercanía a los países, ¿no? Tenemos Estamos todo en para el centro. Claro. El aeropuerto tan cerca también es una ventaja. El aeropuerto, excelente aeropuerto. Y una ciudad además preciosa. Una ciudad preciosa que ojalá pudiéramos hacerla verdaderamente atractiva. Por eso quería resaltar, porque no se pueden lograr objetivos cuando se empieza a diseñar interesadamente y con malos instintos de que esta es una ciudad acabada, destruida, no sirve. El Guayaquil que con el famoso titular de que el modelo, ¿cómo se decía? El modelo exitoso. No, señores, esta ciudad fue reconstruida desde a partir del año 90 prácticamente. Hablo de la crisis del 80, de la destrucción, pero empieza a ser reconstruida luego de los años 90. Entonces, como Jofre dice, es una ciudad dentro de todo lo posible bonita. Esta ciudad es una ciudad interesante, grande, con pobreza indudable, y hay que trabajar por aquello. Así es. Y aquí vienen esos planteamientos de grandes objetivos, en este caso seccionales, regionales. Estoy absolutamente de acuerdo. ¿Será factible, y con esta idea que tiene usted? Ya hemos dicho, el municipio se debe encargar de crear las condiciones, dejarse escuchar además, ¿no? Sí. O permitir escuchar. Pero por otro lado, en los privados, aquí también tenemos canibalismo en el Ecuador a través de la vida. Entonces, el momento que el uno está haciendo algo y el otro también, empieza ahí esa guerra industrial y demás, ¿no? Terrorismo industrial. Sí. Cuando hay varias ideas, porque conozco, por ejemplo, el Baptist está considerado, por lo menos en los últimos 20 años, lleva el primero o segundo lugar como hospital en el mundo, el Baptist Hospital de Miami. Y bueno, ese hospital va a estar acá, ¿no? A través de un desarrollo empresarial. Sí. Entonces, si por otro lado vemos otros hospitales que estarían respaldando estas ideas, que se pongan de acuerdo entre los privados que tienen. Exacto. Se trata de sumar estas ideas. Se trata de sumar porque estos objetivos. Este es un espacio que permite a todos participar. Entonces, no puede haber celo de un constructor. No, es que yo estoy haciendo una torre médica acá
este concepto va más allá de torres médicas. Es un concepto de pensar en ciudad y puede ser tan grande que va a faltar espacio para que la gente quiera intervenir. Y aquí hay que ser creativos. Fernando, en el Ecuador y en Guayaquil hay muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Y la gente muchas veces no tiene proyectos de inversión. No saben qué invertir. Y hay mucha gente que tiene millones de dólares ganando 1%, 1.5% en muchos países del mundo. Con un proyecto bien hecho, con una estructura confiable, seria, con gente limpia, podemos tener grandes inversiones. Mira, Joffre, me dice el doctor Antonio Martínez, él está hablando con está impulsando este proyecto médico hospitalario aquí para Guayaquil, está hablando con la tercera corporación médica más grande de Estados Unidos. Es como traer al Barça o al Real Madrid acá, dice. ¿Por qué no unirnos en torno? Pero claro, pero además, en el caso no conozco el proyecto en detalle, me encantará conocerlo. Dice que tiene una orden de confidencialidad, claro. Pero, por ejemplo, yo creo que un proyecto de estos no puede dejar de lado ni a Solca ni a la Junta de Beneficencia. Tienen que sumarse al proyecto. Mira, hay tantas cosas por hacer en esta ciudad para trascender, y Aquiles Álvarez yo creo que está en ese camino, ojalá y no me equivoque. Por ejemplo, una ordenanza, miren, está facilito, ¿no? Una ordenanza municipal que diga que no se vuelve a romper una sola calle. Traer empresas de punta para limpiar los ductos, por ejemplo, de agua. Eso se debería hacer y no vuelves a romper una calle. 1, 2. El transporte fluvial, pues que tanto hemos hablado aquí en esta radio, que conecte Durán, San Borondón con Guayaquil y hacer estos mini muelles o muelles en 4 o 5 puntos de la ciudad. Sí, pero mira lo importante, Juan Javier. Una cosa es pensar en el transporte fluvial de forma separada y otra integrada al gran proyecto de Guayaquil turístico médico. Es distinta la visión. No, te estoy diciendo, hay proyectos para trascender. Muchísimos. Ahí lo que pasa es que se necesita, yo acabo por una cuestión profesional, me tocó leerme, no todo, pues sería mentir que me lo he leído, pero el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Guayaquil, el PDOT, que no tenía Guayaquil, que era una de las fallas de las alcaldías anteriores. La alcaldesa logró sacar este plan de desarrollo y ordenamiento territorial que es básico, o sea, no tiene esa visión que dices tú, Joffre, cumple con lo que te dice la ley, claro, pero no da un paso hacia allá, hacia el nuevo proyectar. O sea, analfabetismo, educación, no sé qué, eso es lo básico que obviamente tienes que hacer y tienes que proyectar y ver cómo lo solucionas, pero no hay esa visión, como decías, Fernando, de Bucaramanga, de Curitiba, en la que me tocó estar en Curitiba y ver el desarrollo de esa ciudad. Notable. O sea, tú tienes que dar un paso importante. Por ejemplo, ahorita el director de la DUPOT, el arquitecto Saltos, que es un hombre inteligente y capaz, está enfocado, por ejemplo, en el reordenamiento territorial de la ciudad, ¿no? En 19 distritos. Pero eso ya es importante, pero no trascendente, ¿me explico? O sea, entonces hay que trascender. O sea, y yo creo que en eso esta alcaldía... Mira, por ejemplo, de manera brevísima, tú vas por el puente Portete, ¿no? Vas por la Rodríguez Boní, creo que se llama, pasas al puente Portete y encuentras al lado derecho del puente una pobreza terrible, al pie del Salado. Sí. Hay proyectos, por ejemplo, el contratista rehabilitador, que tú conviertes esa zona en una zona de edificios en que a la persona que vive y tiene su propiedad, a cambio de su terreno, le entregas un departamento nuevo. Reasentamientos. Y empiezas una transformación espectacular de la ciudad. Se pueden hacer 10.000 cosas, pero claro, si todo se hace de forma dispersa, no es lo mismo que hacerlo en un macro proyecto hacia la ciudad, ¿no? Joffre, vamos brevemente al campo político actual. Ahí le dañaste la cosa ya. No, es que, bueno, si lo tenemos aquí, ya nos hay que sacarle. Mira, de última hora, el presidente Guillermo Lasso dice: bienvenido al equipo César Ron, un ciudadano honorable que ha servido al país y que hoy asume el gran proyecto de reconstruir la vialidad afectada por el duro invierno. Éxito, César, dice el presidente Lasso. Bueno, hablemos un poco de política. Yo quería hablar de este derbi electoral donde vemos algunos caballos de paso y otros burros que ya están en el lanzadero. Sí, esa es la verdad. Mira, ¿cómo ves esta campaña express? Mira, yo he sostenido, y lo he dicho ya de forma pública, el periodo es tan corto que quien se centre primero en el tema de seguridad y segundo en el tema de salud, que es lo inmediato, lo que nos lleva con mayor urgencia, va a tener grandes posibilidades. Y yo incluso he sostenido, creo que en esa línea de los candidatos actuales, el señor Jan Topic, a quien no conozco, por cierto, ni tengo ni afecto ni desafecto, creo que él es un outsider hoy día porque
tiene un planteamiento en tema de seguridad que al menos no se le ha escuchado a ningún otro candidato. Entonces, hay un escenario en el que venimos de pequeñas cosas. Ejemplo, es que la Asamblea es una cloaca, es que la Asamblea es una barbaridad, es que hizo bien el presidente en cerrarla. Pero tenemos exasambleístas candidatos a la presidencia. ¿Cómo entendemos este país? Número uno. Número dos, de repente vemos que hay gente que quiere lanzarse con justa razón, pero que no se las conoce. El propio caso de Jan Topic no se los conoce. ¿Cómo lo hacemos conocer en 90 días? Y por eso viene la otra reflexión. En esta campaña va a tener opciones quien meta muchísimo dinero, y no creo que el control electoral va a servir para nada. Aquí va a lograr quien meta muchísimo dinero y quien pueda abordar los temas del día a día, porque además es solo un año de gobierno. Ahora, Joffre, permítame aportar con tu idea. También el que sea conocido en todo el país, y eso, ahí tiene una ventaja el presidente Lasso, que yo creo que se va a lanzar. El presidente Lasso es conocido, tiene el aparataje del gobierno y tiene presencia en todo el país, vía gobernaciones, vía intendencias políticas, etcétera. Y detrás del presidente Lasso está el movimiento UNES, que también tiene ese aparataje en todo el país. ¿Cómo UNES? Creo, será. No, UNES no es de Revolución Ciudadana. Sí, claro. Eso. Estoy hablando detrás del Lasso. Yo veo un café para. Yo veo allí un escenario muy claro, ¿no? Personalmente creo que el presidente Lasso no tiene ninguna opción. Personalmente creo que no tiene opción. Un punto de orden ahí yo. Sí. Editorializaba el día de hoy que Clemente Yerobi Daburo, en 7 meses y medio de gobierno, transformó al país. ¿Tú no crees que Lasso, con un nuevo aparataje gubernamental, con una chequera sin fondo, entre comillas, 1.400 millones de dólares, dijo Pablo Arosemena el lunes en esta radio, que habían para obras públicas inmediatas, volcándose a la obra pública, volcándose a la gestión? Por Dios, no puede ser, por ejemplo, que en este momento, en estos minutos, CENEL tenga sin luz medio San Borondón. Gestión, con gestión y con obra pública. ¿Tú no crees que le alcance el Lazo? Yo te pongo el ejemplo. Si tú tienes un gerente en una gran empresa y lo tuviste 2 años y el gerente casi te la quebró, ¿dejarías que vaya 1 año más? Yo no, yo lo cambio. Y creo que eso le pasó al presidente Lasso. Que puso en orden la economía, todo lo que tú quieras. Tú has usado una palabra que es fundamental: gestión. Si no hubo gestión en 2 años, alguien cree de verdad, pero con el convencimiento pleno, no, ahora sí va a haber gestión y va a transformar este país. Yo no lo creo. ¿Y si nos sorprende? Sería una maravilla. No, pero ¿tú crees que le alcance? No le alcanza, es que no le alcanza, no tiene el equipo. Mira, que nos sorprenda nomás. No, a mí me apenó mucho como ser humano. Lo vi ayer subiendo las escalinatas del Palacio de Carondelet. Casi no puede ya caminar. O sea, creo que tiene un estado de salud muy deteriorado. Pero veo que sale del país. Se va a tratar el ojo, tengo entendido. Sí. Está con una condición de salud deteriorada. Y yo creo que el Ecuador hoy, en este año que viene, el Yerobi que estamos buscando, necesita a alguien 24 horas activo, sano, con fuerza y dedicado. Y creo que el presidente Lasso hoy no reúne esa condición. Y luego, para hacer tu comentario, UNES. Se habla mucho de UNES. Yo creo que si bien UNES tiene un voto duro, 22, 23, 24, 25%, va a depender mucho del candidato. Porque si hay un muy mal candidato, tampoco creo que le alcanza. ¿Qué pienso en definitiva? Que la presidencia es una carrera hoy por hoy en la que todo el mundo puede ganar, cualquiera puede ganar, y yo he insistido, puede ganar el que más dinero ponga para hacerse conocer y promocionarse, y el que vaya a los puntos que a la gente le importan. Y te pongo el ejemplo. Si alguien se promociona hoy diciendo que va a transformar la educación en el Ecuador, te aseguro que no llega a ninguna parte. No. Si alguien va hoy día, voy a arreglar el problema de seguridad y lo voy a hacer con estas credenciales, buenas o malas, no importa. Lo voy a hacer porque tengo la experiencia. Ese señor es alguien que está en la mira de la gente que sale a la ciudad y ya no sabe dónde viene una bala perdida. No, y en cualquier estrato, ¿no? Por si acaso. En cualquier parte y en cualquier lado. Mira las barbaridades. Veía ayer, se están publicitando vehículos para que te eche gas pimienta. Sí, sí. Tú dices, ¿a dónde estamos llegando? Porque Ciudad gótica. Imagínense eso. Entonces me parece que hoy hay un camino totalmente abierto y aquí puede ganar cualquiera. Muchísimas gracias. La opinión de Joffre Campaña.